El 24 de abril de 1571 era bautizado en la iglesia parroquial de Valdemoro, Madrid, el niño Diego Sánchez Pantoja. Aunque desconocemos el día exacto de su nacimiento, podemos suponer que nació unos días antes, a tenor de las costumbres bautismales de la época. El futuro jesuita adoptaría como primer apellido el de su madre, Pantoja, debido a que este linaje debía ser más influyente que el del padre. Prueba de ello son los enterramientos presentes en la actualidad en la citada iglesia, o la construcción de la Capilla de los Pantoja, donde se encuentra la patrona de Valdemoro, la Virgen del Rosario. Será en este pueblo madrileño donde inició sus estudios de gramática y música, lo que se convertirá en un elemento importante para la evangelización de China. Desde allí, partió a la Universidad de Alcalá de Henares, a estudiar filosofía, donde conoció la Compañía de Jesús. Estamos en plena época, digamos, de la contrarreforma católica, cuando muchos jóvenes se sentían llamados a dedicar su vida a algo realmente heroico y extraordinario. Y él, como otros muchos jóvenes, decidió dedicar su vida a la Compañía de Jesús, al Señor, a Dios, a Jesús. Y entró en la Compañía de Jesús en el noviciado que entonces tenía en Villarejo de Fuentes, en la provincia de Cuenca. Acabado el noviciado, acabó lo que le quedaba por hacer de filosofía, que eran 2 años, en Ocaña, provincia de Toledo, y de ahí marchó de nuevo a Alcalá de Henares para hacer los estudios de teología. Y al acabar la teología, dio la casualidad que pasó por Alcalá de Henares el procurador de la provincia jesuítica de Japón con permiso para reclutar misioneros, para reclutar voluntarios. Y uno de ellos, imaginemos a Diego Pantoja, en plena juventud, con la generosidad propia de un joven, con la motivación de todos los ejercicios espirituales que había hecho, la espiritualidad ignaciana, pues siempre desear dar el más, pues se ofreció para ir a misiones. ¿En qué consistía este camino portugués hacia Oriente? Entre las dos naciones más preparadas para la expansión atlántica y que buscaban además contactos con el lejano Oriente, que la ruta seguida por los portugueses bordeando África era la ruta exclusiva solo de la corona portuguesa. Los portugueses tienen los ojos puestos ya en Japón y en China. Para esto ellos están pensando cómo introducirse al Japón y cómo introducirse a China. Por esto consiguen en 1557 autorización para radicarse en un punto al sur del Río de las Perlas, en China, que se llama Macao. La figura de Diego de Pantoja y los esfuerzos de toda la Iglesia católica, y en especial de la Compañía de Jesús, a la que perteneció Pantoja, solo pueden comprenderse desde la hibridación cultural que desde finales del siglo XV se propició desde España. El ámbito hispánico fue uno de los bloques protagonistas de la temprana globalización, que conectó todos los continentes por primera vez. En la península ibérica interactuaron las 3 grandes religiones monoteístas e hibridaron todos los modelos de la vanguardia cultural europea. Hispanoamérica retomó la experiencia mediterránea con mestizajes y sincretismos religiosos que incluso hoy perviven. Los humanistas españoles estudiaron la antigüedad, pero también las culturas vivas con las que contactaron por primera vez en este proceso, en línea con su defensa del derecho de gentes, base de los derechos humanos. Así surgió la etnohistoria, origen de la antropología, desde las crónicas de Indias hasta los primeros estudios sobre China de Escalante Mendoza y el propio Diego de Pantoja. También promovieron las lenguas locales, creando sus primeros diccionarios, gramáticas y traducciones.
El encuentro con estas nuevas culturas, tanto americanas como asiáticas, ajenas a la occidental cristiana, tuvo como precedente el de la evangelización del reino nazarí a partir de 1492. En Granada, se establecerían los principios que vertebrarían los métodos misionales de los nuevos territorios a los que los misioneros llegaron. Para comprender la figura de Diego de Pantoja tenemos que conocer al confesor real, monje jerónimo y primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera ideó un sistema de evangelización para la nueva población nazarí, la nueva población que no conocía el Evangelio, que será importante porque será el sistema que se repita tanto en América como en Asia. ¿Cuáles serán los puntos de este sistema de evangelización? En primer lugar, el uso de la lengua nativa, el uso de la lengua vernácula. Para ello se utilizarán los catecismos, que se harán en la propia lengua, diccionarios y gramáticas, y el uso de esta lengua en la liturgia. Esto será importante para comprender la controversia de los ritos, también la lectura de la palabra de Dios en la propia lengua. En segundo lugar, tendríamos que señalar el uso de la música. La música local será esencial para transmitir el Evangelio, para dar esa catequesis. En tercer lugar, tendremos la importancia del arte. Se utilizarán las formas artísticas conocidas, las formas artísticas que conocía esa nueva población, y además se utilizará la imprenta para pues, esas estampitas que ayudarán a consolidar la fe. Este será el sistema que se exportará, como digo, tanto a América como a Asia y del que se servirá el padre Diego de Pantoja. Si importante fue la ruta portuguesa en la evangelización de China y de toda Asia, no lo fue menos la conexión entre Asia, América y Europa. Las rutas comerciales eran también vías de transmisión de ideas y de evangelización, además de ser uno de los hitos de la inculturación. A partir de 1565 es cuando Andrés de Urdaneta, que era un cosmólogo militar, pero también era religioso, Andrés de Urdaneta era agustino y fue realmente quien creó el tornaviaje. El tornaviaje es el viaje de regreso desde Filipinas. Y a partir de ese momento, haciendo una ruta mucho más larga, subiendo, va a llegar esa nao, ese galeón de Manila, o nao de la China, va a llegar precisamente desde Filipinas hasta lo que es distintos puntos en México. Ese es su destino principal, México, con distintos puntos, Acapulco, San Blas, en Baja California, la costa de Nayarit. Cada uno de estos galeones además va a tener un nombre diferente. Y lo que van a intercambiar van a ser estándar de plata. Plata se lleva de México, y de Asia se van a traer, desde las Molucas se van a traer especias como el comino, la canela, la pimienta. Se van a traer también otros elementos. Desde Japón, por ejemplo, se van a traer biombos importantísimos, porque todo esto se va a ir transformando. Biombos, espadas, mantones, ese mantón de Manila, ¿no? Todo esto se va a ir transformando además a la llegada a México, y se va a reutilizar todos estos materiales. Bueno, por supuesto, tafetanes, seda, etcétera, ¿no? Todo esto se va a reutilizar para la liturgia católica en México. Hay determinados artes, como es por ejemplo la laca japonesa, se va a traer también, y en México con el paso, porque claro, llegamos a Acapulco en el barco y el barco tiene que llegar hasta Veracruz. Al llegar a Veracruz pasa todo esto por tierra, ¿no? En distintas rutas por tierra, y desde Veracruz va a llegar hasta el puerto de Santa María, por donde entra hasta Sevilla, ¿no? El nexo entre Oriente y Occidente tendrá un gran precedente anterior a Diego de Pantoja. Será la figura de San Francisco Javier. Es preciso remontarnos a una figura básica en la historia de la evangelización, en la historia de las misiones, de la misionología, que es San Francisco Javier, este navarro que se dejó inspirar por Ignacio de Loyola y por otros compañeros, y puso rumbo a Oriente, sustituyendo a un compañero que se había puesto malo. Él se ofreció y ya no volvió a pisar Europa. Francisco Javier, ya sabemos, él tiene una serie de rutas a lo largo de entre, digamos, Goa y Yamaguchi. De alguna forma, los chinos
son de donde nosotros bebemos nuestra cultura y, por tanto, si estas doctrinas que tú estás proponiendo de un Dios creador, etcétera, son razonables, eso le decían los bonzos budistas, de alguna forma los chinos tienen que haber oído hablar de ellas, de alguna forma los chinos tienen que tener alguna idea. Por tanto, Francisco Javier intuye que tiene que ir a China, a ese centro de la civilización oriental, y pone rumbo al sur de China para entrar desde las costas, pues, de lo que es Macao, actual Hong Kong. En este caso él da en la isla de Shanchuan, Tao, o sea, la isla de Santian, que se dice. Bueno, Francisco Javier sale de Japón convencido de que se ha encontrado con algo que es diferente de lo que él había visto en India, en las Molucas, en otras costas. De alguna forma, Francisco Javier intuye que hay que desarrollar un lenguaje nuevo para dialogar con esa civilización chino-japonesa. La figura de Diego de Pantoja, junto al esfuerzo de sus compañeros jesuitas en China, entre los que destaca Matteo Ricci, se puede considerar como un hito del encuentro entre Oriente y Occidente. Se reconoce hasta hoy, en los altos niveles internacionales, que la labor de los misioneros jesuitas del 1500 al 1600 para el diálogo con la cultura china fue y continúa siendo un punto de referencia importante en la historia del diálogo entre China y las otras culturas. Cuando Pantoja llegó a Macao, el inicio de la persecución religiosa en Japón motivó que se cambiara su destino a China. Con 25 años, hace el viaje hasta Goa. Desde Goa, prosiguiendo a Macao, para acercarse al oriente, se encuentra en el barco con Baliñano, jesuita, el famoso visitador y gran estratega de las misiones de los jesuitas en el oriente. Y hace el viaje de Goa a Macao, junto a Baliñano, que lo conoce personalmente, y, probablemente, le contará los deseos de ir a China. Baliñano conoce las cualidades de este joven. Pantoja llega a Macao, y, como en Japón, la situación es muy dramática. Las persecuciones comenzaban a ser muy fuertes en este tiempo, por lo que no puede ir directamente a Japón. Debido a esto, se quedará durante 2 años en Macao, donde terminará sus estudios de teología, la tercera aprobación, y completará así su formación. En este tiempo llega a Macao un padre, Lázaro Cattaneo, jesuita de China, que explica cómo Matteo Ricci, jesuita, se encuentra en Nankín, intentando preparar su viaje a Pekín. Con una cierta sorpresa, Pantoja es destinado inmediatamente a China, y para él es una bellísima sorpresa el hecho de poder ver renacer, por la llamada de su superior, la posibilidad de ir a China. Así será la llegada de Pantoja a China. China era un país muy receloso de lo extranjero, porque todavía les pesaba mucho el trauma de la invasión de los mongoles. Entonces todo lo que no era chino le tenían alergia. Y entonces era un país muy cerrado, no se podía entrar. Y ellos idearon la forma de entrar aprovechando una feria que había en Guangzhou, entrar disfrazados de mercaderes. Entraron Pantoja y Cattaneo, y en Guangzhou pues ya navegaron hasta Nanjing. Nanjing está en la mitad de China, y que era donde lo esperaba Ricci. Ya allí Pantoja, como solían hacer los misioneros, cambió su nombre, asumió un nombre chino, Pan Tio. Hay variantes, pero Pan Tio, también un nombre de honor. Se puso las vestimentas del letrado confuciano que habían experimentado, que eran figuras muy respetables para la población. Aprendió los gestos de cortesía, y por decisión de Matteo Ricci, Cattaneo, que estaba allí,
que ya sabía también música y tal, le enseñó a tocar el clavicordio, que era uno de los regalos que llevaban para el emperador. Eso en pocos días, con lo cual quiere decir que Pantoja probablemente ya tenía formación musical, incluso sabría tocar algún instrumento, porque si no en pocos días no se aprende, como para enseñar después. Bien, pues emprenden el gran viaje desde Nanjing a Pekín por el Gran Canal. Pantoja iba como un joven con todo el entusiasmo, como absorbiendo como esponja todo aquello que veía, que después lo escribió en una gran carta que mandó al que había sido su rector en Alcalá de Henares, y esa carta se convirtió en un bestseller en Europa, porque era como un tratado de sinología, donde contaba todo lo que él había ido observando, empapándose de todo, las costumbres, la comida, los ruidos, los olores, la cortesía, las plantas, el gobierno, todo. Entonces, un tratado de sinología que fue un bestseller. Entre los múltiples personajes a los que influirá la carta enviada por Pantoja al padre Luis de Guzmán, queremos señalar al escritor Félix Lope de Vega y Carpio. En ella encontramos uno de los argumentos que el literato y sacerdote utilizará para la redacción de su obra La Octava Maravilla. Según Pantoja, el propio emperador Wanli se interesaría por el recién construido monasterio del Escorial. Él mismo lo escribe en su famosa carta. Vamos a leer un pequeño fragmento. Envió después otro mandarín a preguntar las cosas de nuestra tierra, particularmente de la casa del rey. Teníamos unos papeles del Escorial nuevamente impresos, dice Pantoja. Dice Pantoja que será el emperador el que mandó, leemos, preguntar más de qué manera enterraban a nuestros reyes, porque en materia de enterramiento y sepulcros son los chinos muy agoreros. Como recientemente sostiene el profesor Parada, este texto, este fragmento de la carta de Pantoja inspirará el argumento de la obra La Octava Maravilla de Lope de Vega. En este caso será otro rey, el rey de Bengala, el que para darle gracias a Alá por una victoria militar se basará en unos planos y en la historia que le transmitirá un arquitecto y querrá conocer tanto al monarca español como al Escorial. Lope de Vega también se vería influenciado por la obra evangelizadora en todo Asia, como muestra la redacción de su obra Triunfo de la Fe en los reinos de Japón por los años 1614 y 1615. Entre los muchos ecos que llegaron a Occidente, del entonces lejano Oriente, destaca el desarrollo de un nuevo estilo artístico que generó, en toda Europa, la demanda de productos procedentes de China. Cuando en 1571 Miguel de Legazpi fundó la ciudad de Manila, esta ciudad se convirtió en el enclave comercial más importante de Asia. Sin embargo, los intercambios comerciales con Filipinas se remontan al siglo VIII después de Cristo, cuando comenzaron a llegar los comerciantes chinos cargados de objetos artísticos como la porcelana, las lacas y las sedas. Con la llegada de los españoles, el comercio de estas manufacturas chinas se incrementó porque eran materiales desconocidos en Europa y de gran calidad. Algunos de estos objetos, como la porcelana azul y blanca, se hicieron de encargo para las misiones en Asia en distintos talleres en China y se ornamentaron con los anagramas de las distintas órdenes mezclados con motivos chinos. Cuando estas manufacturas exóticas llegaron a América y a España, ejercieron una gran atracción y sus formas y decoraciones influyeron en los artífices del virreinato de la Nueva España y en la península, como aparece reflejado, por ejemplo, en la cerámica de Puebla o en la loza de Talavera, que se decoraba a la chinesca. La labor llevada a cabo por los misioneros españoles se dejó notar también en la cultura de China, como se puede observar en algunas de sus representaciones artísticas más características. Entre ellas queremos destacar la de la Virgen María. Los misioneros españoles han contribuido a la vez a los intercambios artísticos. Un ejemplo más típico son las figuras navideñas cristianas hechas por los artesanos chinos en Filipinas por encargo de los misioneros españoles. Estas obras, aunque se crearon según los modelos europeos, han demostrado bastantes características del arte chino. Por ejemplo, presentan rasgos anatómicos chinos. Tienen los ojos apuntados y oblicuos, párpados superiores gruesos,
lóbulos de oreja muy alargados y presentan también el cuello cilíndrico de 3 arrugas como en las representaciones budistas. Un ejemplo más representante de esta serie es la figura de la Virgen, que parece mucho a la imagen de Kuan Yin, la diosa de compasión del budismo chino. La creación de la figura de la Virgen en China ha sido aparentemente influida por la de Kuan Yin, pero esta influencia no siempre fue de dirección única, sino también pudo haber sido mutua. Algunos investigadores han propuesto que la iconografía de que Kuan Yin lleva un niño en el brazo, denominado en chino como Song Zi Kuan Yin, la que ha difundido ampliamente en China a partir del siglo XVI, podría estar inspirada en la figura de la Virgen con el niño, gracias a la difusión del cristianismo en este país asiático durante el mismo periodo histórico. Encontramos ya a Pantoja, junto a Matteo Ricci, en Pekín, la capital del Imperio Chino. Bueno, llegaron a Pekín y presentaron los regalos al emperador sin ver al emperador, porque el emperador era una figura más que sagrada, que los extranjeros no podían verlo. Hacían la reverencia de ir al trono, a hacer reverencia delante del trono, pero el trono vacío. Ellos enviaron los regalos le agradaron mucho al emperador, sobre todo los relojes mecánicos que llevaron de Occidente y el clavicordio. Tanto así que el emperador le gustó el sonido del clavicordio, y como nadie sabía tocarlo más que Pantoja, pues Pantoja fue autorizado a entrar al Palacio Imperial, a la ciudad prohibida de Beijing, para enseñar a tocar el clavicordio a un grupo de eunucos. Y fue por eso el primer occidental en entrar en la ciudad prohibida. Llegaron a Pekín. El emperador les dio permiso para instalarse, incluso les dio una especie de pensión, y desde entonces empieza un periodo muy florido de la misión cristiana en Pekín, donde hicieron muchos conversos, con la política que había diseñado Matteo Ricci, que era la inculturación, que consistía en utilizar lo más posible la propia cultura, empezando por el lenguaje, la terminología teológica para referirse a Dios, los vestidos, los conceptos para volcar en ellos la teología cristiana, etc. Y así pues llegaron a hacer una cristiandad que llegó a ser bastante floreciente. Murió Ricci y Pantoja tuvo un gran éxito, que fue que gracias a su gestión consiguió que el emperador le regalara un terreno para sepultar a Ricci. Era el primer extranjero que se enterraba en Pekín, y eso se debe a Pantoja. Y eso significaba no solamente un enterramiento para Ricci, sino era un espaldarazo del emperador a los jesuitas, a la misión cristiana, era darle como un asentamiento más definitivo. Después, una vez que murió Ricci, Pantoja siguió escribiendo libros en chino. Hay un libro más conocido que se llama Las 7 Victorias, es como lo traducen al español, que trata de los 7 pecados capitales y las 7 virtudes opuestas. Eso fue también un libro que tuvo mucho éxito en China. Pantoja también tuvo una destacada tarea cartográfica. ¿Por qué el padre Pantoja es enviado? Pues para mí, a mi modo de entender, él va a China, entre otras cosas, aparte de su predicación cristiana, porque era un gran topógrafo. Y es más, los especialistas en él dicen que reformó la ciencia cartográfica en China por su capacidad de hacer extraordinarios mapas desconocidos hasta entonces. Entre sus grandes aportaciones a la cultura china, destaca su trabajo lingüístico, que se mantiene hasta la actualidad. Hizo también en el terreno lingüístico, sabemos que las lenguas orientales son tonales, es decir, que un mismo sonido, dicho con distintas notas, significa cosas distintas.
Y esto era un problema a la hora de transcribir y de estudiar estos idiomas. Pues ya la transcripción moderna del chino la empezó Ricci. Otro jesuita, Lázaro Cataneo, identificó que aquellos tonos del chino se corresponden con los 5 tonos del pentagrama nuestro. Y Pantoja añadió un modo para señalarlos, para indicarlo, que era utilizando el signo grave, agudo y circunflejo, y después el signo de vocal corta y vocal larga. Con estos 5 señales indicaba el tono de un sonido, y eso facilitó mucho el progreso, el estudio del chino, y de ahí pues probablemente viene el pidgin, que es la transcripción actual del chino. Las consecuencias de la muerte del gran Matteo Ricci supusieron un giro en la obra y misión de Pantoja. Por desgracia, cuando murió Ricci hubo algunos jesuitas que no eran tan partidarios de aquella política de adaptación e hicieron un tipo de pastoral, diríamos, que exasperó al gobierno porque era demasiado pública y demás, y el gobierno acabó expulsando de China a los 4 jesuitas principales, entre ellos a Diego de Pantoja. Entonces Diego de Pantoja, con todo el dolor de su corazón, tuvo que abandonar Pekín, fue a Macao y murió en Macao, murió muy joven, en el año 1618, con 50 años prácticamente, ¿no? Y no se sabe dónde está ni siquiera su tumba, porque fue enterrado en una iglesia que ardió y las tumbas de todos los que había pues se ha perdido. Pero queda en la memoria. Pantoja es un modelo de intercambio entre la cultura oriental y la occidental. Así lo reconoce la sociedad china en la actualidad. Sus aportaciones culturales tuvieron un único fin: el de servir de medio para que se conociera el Evangelio. Como fruto de este empeño, se entiende el esfuerzo por comprender la milenaria cultura china y por enriquecerla con sus conocimientos. A pesar de su aparente fracaso final, su vida es, sin embargo, la del primer puente entre Oriente y Occidente.